Bienvenida a la presentación del libro Comentarios a la Ley sobre Derecho Internacional Privado de la República Dominicana, obra que constituye un valioso aporte para la cultura jurídica dominicana. Saludamos a los integrantes de la mesa principal, encabezada por el honorable magistrado Napoleón Esteves Lavandier, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Lo acompañan el magistrado Edinson Alarcón Polanco, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el doctor Dariel Suárez Adames, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. De igual manera, agradecemos la presencia de los honorables magistrados y magistradas, integrantes de la comunidad jurídica nacional y público que nos acompaña en directo a través de la vía virtual. Gracias por acompañarnos. Para dar inicio formal a este acto, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Dariel Suárez Adames, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Muy buenas tardes. Un cordial saludo al magistrado Napoleón Esteves y a quienes con él integran la mesa que preside este acto, magistrado Edinson Alarcón y doctor Jorge Subero Isa. En nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura, les damos la más cordial bienvenida a todas las juezas, jueces, servidores judiciales y miembros de la comunidad jurídica a la presentación del libro Comentarios a la Ley de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana, de la autoría del magistrado Edinson Alarcón Polanco, quien es juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, coordinador del área de Derecho Privado y Administrativo y docente de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura. Es un gran honor para la escuela contar con su asistencia, tanto a distancia como de manera presencial, y crear este espacio para la presentación de esta nueva obra del magistrado Alarcón, la cual representa un gran aporte para la comunidad jurídica y en general para el estudio del derecho internacional privado en nuestro país, a partir del análisis crítico de la ley número 544-14 del 5 de diciembre de 2014 sobre derecho internacional privado. La Escuela Nacional de la Judicatura es la casa del Poder Judicial y de la Oficina Nacional de Defensa Pública, abierta al diálogo permanente con la comunidad y dispuesta a aportar a la transformación de nuestro sistema de justicia. Reiterarles nuestra más cordial bienvenida a su casa y nuestro agradecimiento por acompañarnos en este evento, tanto de manera presencial como de manera virtual, y darle la enhorabuena al magistrado Alarcón por este hijo académico que hoy sale formalmente a la luz. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos al doctor Dariel Suárez, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. A continuación, cedemos la palabra al doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene a su cargo la presentación de la obra. Muchas gracias. Creo que hoy diría yo con Fray Luis de León, como decíamos ayer, tantas veces en este local que realmente me siento como la primera vez. Cuando me toca prologar o decir algunas palabras de presentación en la puesta en circulación de un libro, pienso que en la puesta en circulación del libro hay dos actores principales, el autor y el libro. Cuando comenzamos el proceso de evaluación en la Suprema Corte de Justicia, buscando personas que quisieran ser jueces y que tuvieran
realmente las actitudes, la disposición de serlo y el compromiso ético-moral de una nueva época, se nos ocurrió, como no había ningún criterio para la selección, se nos ocurrió transitar por todo el territorio nacional, por los departamentos judiciales, las 9 cortes existentes en esa época, donde públicamente, principalmente en los clubes o en los ayuntamientos, llamábamos a las personas interesadas y se hacían evaluaciones públicas con un buzón de sugerencia para que hubieran objeciones o recomendaciones de las personas. Recuerdo que un 28 de enero del año 1998, el primer sitio donde nos trasladamos fue a Montecristi. En razón de las dificultades que había en Montecristi en esa época de conseguir hoteles, dormíamos en Santiago y nos íbamos todos los días durante 3 días de Santiago a Montecristi para evaluar. Se evaluaron alrededor de 300 y pico abogados. Así recorrimos el país entero. San Pedro de Macorís no fue la excepción. Nos trasladamos al departamento de San Pedro de Macorís a esos propósitos. Fueron muchos los que comparecieron con las pretensiones de ser juez. Se estaba evaluando desde juez de paz hasta juez de cortes de apelación. Recuerdo como ahora que ante nosotros compareció un joven que desde el primer momento que fue sometido a evaluación, demostró tener las condiciones innatas para ser juez. Independientemente de las recomendaciones del pueblo, de las recomendaciones de sus conciudadanos, realmente se le veía que esa persona tenía lo que el magistrado Víctor José Castellano llamaba el temperamento de juez. Ese joven, que todavía lo sigue siendo, fue el magistrado Edison Alarcón. Desde la posición de juez siguió cultivando. Obviamente no hubo ninguna oposición. Fue cuando se sometió a votación, cuando se escogió el criterio de la Suprema Corte de Justicia, de los 15 jueces que integraban el pleno en esa época, fue unánime y fue designado juez de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. Desde esa posición de juez continuó cultivando la ciencia del derecho y realizando especialidades que le han servido para ser uno de nuestros principales doctrinarios jurídicos del país y un excelente profesor universitario, al decir de sus ex y de sus actuales alumnos. O sea que se conjugan 2 condiciones importantes en el magistrado Alarcón. Sus ideas, pensamientos y criterios expuestos en diferentes foros son de consumo inmediato por los lectores. El magistrado Alarcón utiliza como válida la excusa de sus comentarios sobre la ley 544-14 sobre derecho internacional privado de la República Dominicana para darnos un paseo por la historia de esa disciplina, sus conceptos e importancia en la actualidad, entre otros puntos. Leyendo sus comentarios, al cual agradezco infinitamente que me haya concedido el honor de que yo prologue esa obra, recuerdo, como un dato meramente histórico, que en el año de 1978, a principios de 1979, cuando el gobierno de don Antonio Guzmán, el profesor titular de la materia de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, lo era el doctor Emmanuel Esquea Guerrero. Y el presidente Guzmán designó a Emmanuel como embajador dominicano ante la ONU. El decano de la escuela de la Facultad de Derecho de la UNFU en esa época, el profesor Bernardo Fernández Pichardo, que por esas cosas de la vida fue designado junto con todos nosotros
el 3 de agosto del año 1997, pero declinó la posición, me llamó y me dijo textualmente: Jorge, quiero que me resuelva un problema. ¿Y en qué consiste, profesor? Lo que usted desee. Valga decir que el profesor Bernardo Fernández Pichardo había sido mi profesor en la UAS antes de la revolución. Nosotros comenzamos en enero del 65 en la UAS, con la universidad, y en abril se interrumpió a consecuencia de la revolución. No volví a verlo hasta que me reclutó para ser profesor en la UAS. Retomo el tema y me dice: yo quiero que me resuelva un problema porque hay dos profesoras que están disputándose esta materia y yo quiero que sea tú que la dé. Creo que es imposible, que yo jamás había tenido experiencia en Derecho Internacional Privado. Me dice: bueno, pues averíguatela, porque tú eres que la va a dar. Recuerdo que salí a todas las bibliotecas, a todas las librerías, las pocas librerías que había en la capital, hasta que encontré algunas obras. Obviamente que le dije que sí. Ya el curso había comenzado. Fue la primera promoción a la que yo le di clase en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Todavía son los abogados top en la actualidad, los licenciados Pereira, los Ricardo Pellerano, los Mary Fernández. Ese grupo fue que me tocó a mí impartirle esa docencia. Yo tenía cierto temor en impartir esa materia porque los profesores anteriores, Manuel Esquea Guerrero, que ya era un profesor titular y uno de los grandes profesores de la universidad, y su anterior, que era nada más y nada menos que don Ambrosio Álvarez Jaibal. Don Ambrosio es el papá del actual canciller de la República, de Roberto de Robado. Y don Ambrosio era un jurista y un internacionalista de primer orden. Pero tenía también el reto de que mi profesor en la UAS lo había sido Jaime Manuel Fernández, que había sido canciller de la República, y el papá de Mary Fernández. Pero comencé, me entusiasmé, busqué todos los libros posibles. Mi libro de cabecera era Derecho Internacional Privado en Iguayé, que lo conseguí por carambola, es un clásico de Derecho Internacional Privado, y otros libros que había conseguido y que mandé a buscar a Francia. Era una época en que yo tenía un negocio de importar libros de derecho, principalmente los libros de la Ducheman, que eran libros de ocasión y se vendían a precios muy buenos en la República Dominicana. En Francia no servían, por ejemplo, los códigos Dalot, tanto el de derecho civil como el de procedimiento civil. Y en esa ocasión mandaba yo a buscar algunos libros de derecho internacional privado. Era la época donde la Suprema Corte de Justicia y la mayoría de los tribunales dominicanos habían acuñado una expresión que para mí era muy odiosa: según el país de nuestra legislación de origen. Ese era un cliché que siempre utilizaban. Hoy en día ya nuestra legislación de origen vale poco, porque ahora el que no sabe bailar una cumbia, el que no sabe bailar un tango, el que no sabe cantar una ranchera, el que no sabe cantar La Flor de la Alameda, posiblemente se queda sin el conocimiento jurídico porque se ha internacionalizado la obra. Pero antes había que bailar al son de la música francesa. Permanecí ese tiempo, mucho tiempo, con esa materia, hasta que llegó de nuevo el profesor Manuel Esquea, que había terminado el gobierno de Antonio Guzmán, y le entregué nuevamente la materia. Posteriormente, cuando yo fundé la Escuela de Derecho de la UNIB en el año 1983, lógicamente comencé con la primera, con la introducción al derecho, y posteriormente tuve que volver a incursionar en el derecho internacional privado, hasta que logré convencer a Mary Fernández
que impartiera esa materia en la UNIBE. En esa época era la fuente fundamental del derecho internacional privado se encontraba en el Código Civil. El Código Civil era la fuente natural del derecho internacional privado y a nivel regional latinoamericano el Código de Bustamante. Sobre el Código de Bustamante nos dice el magistrado Alarcón que el Código de Bustamante, amén de que nunca fue ni ha sido jamás derecho vivo en la República Dominicana, no era el mejor referente para afrontar en pleno siglo XXI los problemas jurídicos de tráfico extremo derivados del comercio a escala mundial, la inversión extranjera y la actividad industrial, la propiedad intelectual, el fenómeno migratorio y el turismo, por solo citar algunas áreas de repercusión obligada y en las cuales urgía la disponibilidad de un marco previo que coadyuvara a resolver cuestiones para que no había ninguna bitácora ni ninguna guía que garantizara certidumbre, por lo menos seguridad jurídica. El autor pronostica que en algún momento habrá que plantearse con determinación la necesidad de denunciar dicho código, lo que justifica diciendo que hay que desmontarlo por completo para evitar desfases o solapamientos que pongan en riesgo la seguridad jurídica. Es un vaticinio que yo creo que pronto se cumplirá. En lo que podría considerarse como la parte introductoria de la obra, su autor nos dice, cito textualmente, la realidad operativa que se fundan, a la que fundamentalmente se contrae el derecho internacional privado consistente en la posibilidad de aplicar en determinado país el derecho privado nacional de otro, sea porque las partes así lo hayan pactado o porque resulte de un tratado internacional o del contenido de la propia ley interna, es un fenómeno relativamente reciente, porque en la antigüedad nadie pudo habérsele ocurrido semejante cosa. Todo lo contrario, el derecho era personal y cada uno se regía por las leyes de la tribu. Esa es la parte introductoria que hace. Desde luego, el mundo ha cambiado, ya no se habla ni siquiera de globalización, se habla de localización y las relaciones internacionales cada día se van ensanchando mucho más. Hoy en día está muy en el debate lo que se llaman los activos obsoletos derivados de los combustibles de fósiles. O sea, ¿qué se va a hacer cuando ya la energía verde esté aflorando? ¿Qué se va a hacer con las plantas energéticas de carbón? ¿Qué se va a hacer con las minas? O sea, el mundo realmente ha dado un giro extraordinario. Alarcón dice que nuestro país ha optado a partir de la ley 544 por un régimen de codificación estatal o de ley especial que sigue recientes corrientes europeas que habían ya detonado en el ámbito latinoamericano y agrega que una de sus mejores virtudes es que el vigente modelo dominicano no colisiona con la normativa convencional actual ni con el futuro que pueda venir, pues el artículo 3 de la ley 544-14 prevé que sus disposiciones se apliquen en la medida en que sean cónsonas con lo establecido en los tratados internacionales de los que la República Dominicana sea parte. Que de surgir contradicciones entre la aplicación de la ley y los tratados internacionales, prevalecerán las disposiciones de los tratados. Si observamos la disposición del artículo 3 de dicha ley, agrego yo, nos damos cuenta de que se establece la supremacía de los tratados sobre las leyes. Sin embargo, considero que si la contradicción no es con una ley, sino con la Constitución, impera el principio de la supremacía de la Constitución. Queriendo dar justificación para su obra, el magistrado Alarcón nos dice, cito, no se trata de un cuerpo normativo rígido
con el único propósito de acometer y virtualmente resolver problemas de ley aplicable a los conflictos de leyes en el espacio territorial de la República Dominicana. La ley va mucho más allá y que, si bien no puede negar que su principal objetivo es la regulación y solución de esos conflictos, que es el derecho aplicable y de la jurisdicción, competencia judicial internacional en el ámbito del derecho civil, sigue diciendo el magistrado Alarcón, añades a lo anterior el diseño de un protocolo para la tramitación del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras de carácter contencioso, así como el trazado de un procedimiento puntual para la convalidación de actuaciones jurídicas extrajudiciales extranjeras, ya que las sentencias en definitiva no son los únicos actos públicos que confieren, constatan o reconocen derechos susceptibles de ser invocados fuera de la autoridad de donde emana. Particularmente valioso para mí es la parte explicativa, donde el autor nos dice que la ley 544-14 despliega su accionar básicamente en 3 ejes, que son, algunos dirían que la solución de un tríptico de problemas de diseño tripartito, que se trata de la extensión y los límites de la jurisdicción dominicana o conflictos de jurisdicción, la determinación del derecho aplicable y las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de las decisiones. Tengo la impresión de que el magistrado Edison Alarcón recurrió a comentar la ley 544-14 con la idea de escribir un verdadero ensayo de derecho internacional privado en la República Dominicana. Pues sus comentarios son de por sí suficientes para que tengamos una excelente obra sobre el tema. Con comentarios sobre derecho internacional privado de la República Dominicana, ley 544-14, su autor contribuye de una manera impactante al estudio y comprensión de una disciplina que en un mundo globalizado cada día adquiere más importancia. Basta con leer los numerales 26 y 27 de la 4, estructura y características generales de la Ley sobre Derecho Internacional Privado de la República Dominicana, para tener una idea de la dimensión de la obra comentada. Qué lástima, digo yo, que cuando impartía la materia en las diferentes escuelas de derecho que me correspondió, no se había escrito una obra como la de Edison Alarcón. Me habría ahorrado muchas malas noches. Mi tránsito por la academia ha dejado en mi corazón huellas imborrables, pues todavía mi nombre suele evocarse en las aulas, cuyas paredes mudas fueron testigos de una pasión por contribuir a una mejor formación académica de nuestros estudiantes de Derecho. Mi incursión en la academia no tuvo como propósito enseñar Derecho, más bien fue con la idea de aprender, pues en cada clase aprendía de mis compañeros de aula, aprendía de mis alumnos. Dejé de aprender cuando abandoné mis pretensiones de enseñar. En conclusión, señores, estamos en presencia de una excelente obra que nos beneficiará a todos. Todos debemos de felicitarnos por esta magnífica obra que hoy ponemos en circulación, y una vez más le agradezco al magistrado Alarcón la oportunidad de presentar esta obra, y más grato todavía de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la presencia y las palabras del doctor Jorge Suberoiza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Y para presentar al autor del libro, llamamos al magistrado Napoleón Esteves Lavandier, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí nos convoca el magistrado Alarcón con otra de sus obras en esta tarde. Saludamos aquí la presencia del magistrado doctor Jorge A. Suberoiza,
expresidente de la Suprema Corte de Justicia y a quien quiero aprovechar la ocasión para reconocerle, que creo que se lo he dicho de manera particular, que el magistrado Subero es para mí uno de los presidentes que más alentó a los jueces del Poder Judicial a hacer este tipo de actividades, a publicar obras. Magistrado Subero fue siempre un estimulador de ese tipo de actividades. A mí, cuando trabajé en la Suprema Corte de Justicia, bajo su gestión, fue de lo que me estimuló y me apoyó en la publicación de las obras. Por eso hay que darle un reconocimiento al magistrado Subero. Saludamos al doctor Dariel Suárez, quien es el director de la Escuela Nacional de la Judicatura y nuestro anfitrión de hoy. Saludamos al magistrado Edison Alarcón, quien es el autor, el protagonista de la obra que hoy se pone en circulación, que se denomina, como ya decía el magistrado Subero, Comentarios a la Ley sobre Derecho Internacional Privado de la República Dominicana. Señoras y señores, fíjense, la verdad que hasta para leer la hoja de vida del magistrado Alarcón nos las pone difícil, porque la verdad que ha sido inquieto en la actividad y he tenido que hacer una tarea de resumir bastante, y más cuando vi que me dieron solo 10 minutos. Pero si yo fuera a leer realmente el currículum del magistrado Alarcón, aquí duraríamos bastante. Pero he hecho una apretada síntesis de su hoja de vida. Ya como persona, todos sabemos la calidad humana del magistrado Edison Alarcón. Actualmente se desempeña como presidente en funciones de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desde abril del 2019 hasta el momento, pero su cargo actual realmente es magistrado presidente de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y primer sustituto de presidente de dicha Cámara. Cuando resumimos sus estudios realizados, tenemos que es doctor en Derecho de la Universidad Central del Este, magna cum laude, en el año de 1993. Ha hecho un máster en propiedad intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid, España, mención de honor en grado sobresaliente en el 2006-2007, especialidad en Derecho Mercantil en la Escuela Judicial de Barcelona, España, en el 2004, y en esta Escuela de la Judicatura, especialidad en Derecho Judicial. Dentro de sus actividades académicas y profesionales, tenemos que es a nivel de grado y de maestría, es catedrático universitario en la Universidad Iberoamericana, en UNIBE, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la Pucamaima, en la Universidad Central del Este, USA. Es profesor de esta Escuela de la Judicatura, es coordinador del área de Derecho Civil de esta Escuela de la Judicatura y es presidente de la Asociación de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana. Es miembro de la comisión redactora del anteproyecto de ley, o fue miembro de la comisión redactora de la ley 544. Ha sido conferencista invitado en el Foro Europeo de Derecho Internacional Privado con el tema Ciudadanía, Asilo e Inmigración en la Unión Europea entre la consolidación y los desafíos del Brexit. Miembro de la Comisión de Juristas designados en el 2017 por la Cámara de Diputados de la República Dominicana para estudiar y proponer el contenido de las normas que, bajo reserva de la ley, fueron establecidos en la Constitución del 2010. Es miembro de la Comisión Nacional de Arbitraje de la República Dominicana, miembro de la Comisión Académica de esta Escuela Nacional de la Judicatura, miembro del Instituto Dominicano de Derecho Procesal, miembro del Consejo Editorial de la revista Gaceta Judicial, es miembro también del Consejo Editorial del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Su labor doctrinal, de manera personal, del magistrado Edison Alarcón, podemos enumerar los siguientes. Ha escrito
libros tales como Hostos en el Caribe de hoy, Los ensayos de Balaguer, Apuntes y reflexiones sobre la contratación por adhesión en la República Dominicana, La Constitución como fuente primigenia en la independencia e imparcialidad del juez, Los recursos de procedimiento civil, recursos comentados. Esta obra ya tiene 3 ediciones, una en el 2006, una en el 2011 y una en el 2016. Manual de Derecho de Autor Dominicano, La Sociedad Bucanera en acontecimiento único e irrepetible en la historia del Caribe. Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial de la República Dominicana. Hermenéutica, temas de procedimiento civil y otras materias. Hermenéutica 2, temas de procedimiento civil y otras materias. Comentarios de la ley sobre derecho internacional, que es la que hoy ponemos en circulación. Ha participado también como colaborador o como coautor en otras obras, tales como La perspectiva de los administradores de justicia en propiedad intelectual en América Latina. Arbitraje y Constitución. El acceso a la justicia en América Latina, retos y desafíos. Constitucionalización del proceso civil de esta escuela, edición de esta escuela de la Judicatura. La Constitución de la República Dominicana, comentada por los jueces del Poder Judicial, editada por la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, el magistrado Edison Alarcón, y esta es la partecita que más me gusta, que a lo mejor fue donde tuve que hacer el mayor esfuerzo de resumen, que a lo mejor podría prescindir de ellos, pero creo de importancia leer algunos de los temas que el magistrado Edison Alarcón ha trabajado como articulista de diversas revistas, tales como de Gaceta Judicial y de la misma revista Saber y Justicia de esta Escuela de la Judicatura. Lo resumí, traté de resumirlo a los temas ligados al libro que hoy ponemos en circulación, para que veamos que el magistrado Alarcón, desde hace bastante tiempo, no es por cuestión de moda, ha tratado y ha estudiado este tema. Algo importante de los artículos del magistrado Alarcón es que no rehúye debate alguno. El magistrado Edison Alarcón siempre busca los puntos para hacer su aporte académico. En resumen, me llamaron la atención estos, incluso artículos que yo no conocía de él. Tiene las 12 características esenciales de la Ley sobre Derecho Internacional Privado de la República Dominicana. Tiene el concepto residencia habitual y su asimilación al Estatuto de Domicilio en la Ley de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana. El Forum Non Convening y la nueva excepción declinatoria del procedimiento civil dominicano. Implicaciones jurídicas del matrimonio homosexual en la República Dominicana en el marco de aplicación de la nueva Ley de Derecho Internacional Privado. Fíjense lo novedoso de estos artículos que ha escrito el magistrado en estos temas. El procedimiento de insolvencia y la nueva Ley de Derecho Internacional Privado en la República Dominicana. Ya otros artículos que ha escrito, no necesariamente, bueno, sí, la casación civil y la aplicación del derecho extranjero por el juez dominicano. Eso es un tema de bastante debate que todavía no se resuelve. Seguimos debatiendo. El procedimiento de reconocimiento de ejecución de las sentencias extranjeras en la nueva Ley de Derecho Internacional Privado. Creo que es uno de los temas más importantes que trae la Ley 544, ya que no contábamos con un procedimiento literal en la ley para obtener lo que se conoce o se le dice como exequatur de las sentencias extranjeras. Y la ley lo trae bastante detallado. Competencia judicial internacional de los tribunales dominicanos. La aplicación del derecho extranjero por los tribunales dominicanos. Los árbitros y el control difuso de la constitucionalidad. Yo no podía dejar de mencionarlo porque tuve el honor de que el magistrado Alarcón me lo dedicara a mí en ocasión de un debate que tuvimos en una de las aulas académicas en la que hemos participado juntos. El anteproyecto de la Ley de Extinción de Dominio y la práctica judicial privada dominicana, puntos de encuentro.
los derechos de autor del juez dominicano sobre sus sentencias. Interesante ese tema. El interés casacional como sistema de contrapeso frente a las legítimas restricciones del recurso de casación. El principio competence y el artículo 12 de la ley de arbitraje comercial, que le gusta bastante al magistrado Samuel Arias, que nos acompaña aquí. La reforma procesal civil en blanco y gris. La reforma procesal civil, la defensa de la tesis de la jurisprudencia vinculante. La indicación del juez ponente en las sentencias emitidas por los tribunales colegiados. Esto es un resumen de esos artículos que nos van también indicando qué trata el magistrado Edison Alarcón en su nueva obra comentada de la ley 544, que viene a sumarse a la obra ya, la que fue la primera sobre el tema, que nos acompaña hoy aquí el profesor Natanael Concepción. Finalmente, podemos enunciar algunos de los premios y reconocimientos que ha obtenido el magistrado Edison Alarcón con esta carrera, esta hoja de vida que ya hemos visto. Obtuvo el premio Concurso Día Mundial de la Propiedad Intelectual de la Asociación de Derechos Intelectuales en Argentina. Obtuvo el primer lugar de la versión local del 5º Concurso Internacional de Trabajo Monográfico en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial, bajo el tema Conocimiento y Capacitación. Obtuvo el premio a la excelencia académica de la Universidad Iberoamericana. Fue reconocido e investido como egresado de honor de la Universidad Central del Este. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo de la Secretaría de Estado de Educación y de la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Primer lugar en el Concurso Nacional de Ensayos Judiciales para jueces con el tema La Constitución como fuente primigenia de la independencia e imparcialidad del juez. Premio Nacional obtuvo también de la Juventud, renglón Superación y Logros Personales de la Secretaría de Estado de la Juventud de la República Dominicana. Este es el magistrado Edison Alarcón, quien hoy nos trae un nuevo hijo de él, que es la ley 544 comentada artículo por artículo. Le damos las felicitaciones al magistrado Alarcón por esta nueva obra. Gracias. Bien, luego de escuchar las palabras del magistrado Napoleón Esteves Lavandier, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, le solicitamos la presencia al magistrado Edison Alarcón Polanco, autor del libro, para quien solicitamos un fuerte aplauso. Honorable magistrado Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Magistrado Napoleón Esteves Lavandier, juez miembro de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Magistrado Samuel Arias, igualmente juez miembro de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Ilustre licenciado Dariel Suárez, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Magistradas y magistrados que nos honran con su presencia. Amigas y amigos todos, señoras y señores. Puedo ver en sus rostros reflejada la preocupación ante la posibilidad de un discurso latoso y desprolijo a esta hora del día. Pueden, sin embargo, estar tranquilos que en mis manos no perecerá la democracia, ni con ella el deseo que todos los aquí presentes compartimos, incluyéndome a mí mismo, de que estas palabras no se extiendan más allá de lo necesario. Cuenta la tradición que en California, a mediados del siglo pasado, inquirido el profesor William Prosser por uno de sus discípulos acerca de lo que él entendía que era el derecho internacional privado, pues que ese eximio maestro lo describió a través de una metáfora, diciendo pues que el derecho internacional privado es un pantano sombrío lleno de atolladeros movedizos y habitado por profesores excéntricos que teorizan entre ellos en una monserga absolutamente ininteligible.
en una jerigonza que ni ellos mismos, entre ellos mismos, podían entender o que podían descifrar. Tal es, señoras y señores, el drama existencial del derecho internacional privado. Lo era en tiempos de prócer y continúa siéndolo en este tormentoso y confuso siglo XXI que nos ha tocado vivir. La República Dominicana, desafortunadamente, no registra una tradición sostenida en el estudio científico del derecho internacional privado. De hecho, venimos de una época en el pasado reciente, en cierto modo, dominada por el oscurantismo, dominada por la dispersión y, ¿por qué no?, permítanme decirlo, dominada por la inseguridad jurídica. Esa misma situación de oscurantismo a la que ya me he referido probablemente explique la situación de esa extraña confusión que hubo hasta hace poco en nuestro clima de jurisprudencia entre los conceptos, por ejemplo, de derecho aplicable y competencia judicial internacional. Repito que por alguna razón que no podemos entender, que no podemos descifrar, la jurisprudencia dominicana se mantuvo durante mucho tiempo, se mantuvo durante muchos años agitando en una coctelera esos conceptos y diciendo, por ejemplo, que cuando las partes en un contrato, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, se decantaban por un sistema jurídico para definir el fondo de la contestación, para decidir el fondo de la contestación en caso de que el litigio finalmente se produjera, pues nuestra jurisprudencia entendía que al hacerlo de este modo también las partes estaban implícitamente otorgando competencia funcional a los jueces de ese país para que dirimieran esa contestación futura, lo cual evidentemente es un error. Otro tanto acontecía con el Código de Bustamante, tan llevado y tan traído. Ese Código de Bustamante que en muchos casos fue aplicado, a pesar de ser derecho muerto en la República Dominicana prácticamente, pero repito que en algunos casos fue aplicado para resolver situaciones privadas internacionales que habían sido judicializadas y que resolvían o que más bien vinculaban a nacionales de países que no tenían absolutamente nada que ver con ese tratado internacional. Situaciones privadas internacionales que involucraban a nacionales de países que no suscribieron en su momento el Código de Bustamante, ni mucho menos llegaron a ratificarlo. Ante esta situación de anomia, si se quiere, ante esta situación de desesperanza, de vacío, finalmente, a finales del año 2014, asistimos a la promulgación de la Ley de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana. Una ley que no es la feliz panacea, desde luego, una ley que no tiene fórmulas infalibles con pretensiones de pretender, con pretensiones de resolverlo todo, ni mucho menos, pero que al menos sí es un punto de inicio, al menos sí constituye un punto de apoyo importante. Ahora sí que tenemos un referente, ahora sí que tenemos una legislación compacta de la que podemos servirnos para acometer estas intrincadas fórmulas algebraicas que nos plantea el ejercicio del derecho internacional privado. Quiero también decirles que esa ley, la 544-14, describe su contenido sobre la base de los tres ejes en los que pivota la actividad científica del moderno derecho internacional privado. En primer lugar, lo referente a la competencia judicial internacional. En segundo orden, lo relativo al derecho aplicable, lo que nos lleva, por supuesto, al estudio de la norma de conflicto. Y en tercer lugar, por supuesto, el protocolo para el reconocimiento y la ejecución en la República Dominicana de las decisiones judiciales rendidas en el extranjero. Si ponemos este orden bajo una lupa, nos daremos cuenta de que se trata en efecto de un orden encomiable, porque ante una situación privada internacional que vaya a ser judicializada en la República Dominicana, lo primero ciertamente es determinar si nuestros jueces serían competentes para conocer de ese asunto. Por eso no es casualidad que de lo primero que se ocupa la ley es precisamente de la definición de las normas, de las reglas sobre competencia judicial internacional. Resuelto este punto, pues entonces la ley pasa al abordaje de lo que tiene que ver con el derecho aplicable. Bien, ya sabemos a dónde llevar la contestación, ya sabemos que el juez dominicano es competente para entenderse con el caso, pero ¿cuál es la legislación que tendrá que aplicar ese juez para resolver el fondo de la contestación planteada? Y, en tercer lugar, no podía ser de otra manera, lo relativo al procedimiento de reconocimiento y ejecución. Ver en qué medida lo que decide el juez de la República Dominicana tendría a futuro la posibilidad de ser reconocido allende nuestras fronteras.
Y si el proceso se está conociendo fuera de la República Dominicana, ver si lo que se resuelva en ese caso en el futuro pudiera ser ejecutado en el territorio de la República Dominicana. Esa descripción lógica, esa secuencia lógica para mí es envidiable. Para mí es quizás el efecto más importante, el mejor efecto, ¿verdad?, que produce la ley en su primera impresión, en su primera comunicación. Sobre lo que tiene que ver justamente con el derecho, con lo relativo al reconocimiento y a la ejecución en la República Dominicana de las sentencias extranjeras, es bueno que recordemos que a pesar de que el artículo 122 de la ley 834 de 1978 dice claramente que sí, que el ciudadano puede llevar ante los tribunales dominicanos su petición de exequatur, que cualquiera está legitimado para ir ante el juez en nuestro país y pedir que se le dé permiso para la ejecución de una sentencia extranjera, pero lamentablemente la ley no decía más nada. No definía un protocolo, no decía cuál sería el procedimiento que se utilizaría para conseguir ese propósito, para conseguir ese tan necesitado exequatur, ni tampoco definía la competencia del tribunal que se entendería con el tema, que se entendería con el asunto. Sobre este particular, por tanto, teníamos abogados que llevaban esa inquietud, que llevaban ese procedimiento ante el tribunal del propio domicilio de la parte impetrante. Había quien ubicaba el tribunal que funcionara en el lugar en el que fuera a llevarse a cabo la ejecución para plantearle a ese juez la moción de reconocimiento y ejecución. Había quien se valía de un procedimiento gracioso o administrativo. Había quien se servía en cambio de un proceso contencioso y notificaba un acto de emplazamiento ante el Tribunal de Derecho Común. Y al final, créanme que todos estaban en lo cierto, todos estaban en lo correcto, porque en medio de la inmensidad del desierto, créanme ustedes, cualquier lugar es apropiado para acampar y para levantar una tienda. Permítame, al final de mis palabras, agradecer desde lo más profundo de mí, primero que todo a Dios, que es el soporte moral y material de todos mis emprendimientos. Agradecer al magistrado Luis Henry Molina, que no se encuentra presente en este día, que no nos está acompañando, pero que desde el principio asumió como cosa suya este proyecto y que me dispensó todo su apoyo en la preparación de este acto de puesta en circulación. Agradecer también infinitamente al magistrado Jorge Suberoiza por su extraordinaria empatía, por su generosidad, por acompañarnos en la preparación de la presentación del libro. Agradecer también al licenciado Dariel Suárez por su don de gente, por su exquisito don de gente, y con Dariel Suárez a todo el personal de apoyo de esta Escuela Nacional de la Judicatura. Personas a quienes me unen vínculos de familiaridad, vínculos de agradecimiento que para mí son absolutamente inquebrantables, absolutamente irrenunciables. Y bueno, ya más al final, y les prometo que estoy terminando, quiero agradecer este esfuerzo, quiero dedicar este esfuerzo más bien a mi familia, que me brinda siempre su apoyo, que me acompaña en este tipo de iniciativas. Quiero dedicar estos comentarios a Sofía, a mi esposa, con quien quiero incondicionalmente reeditar la trama de mi vida en una reencarnación de ensueños por los siglos de los siglos. Dedicar este trabajo a mis hijos, a quienes amo como se aman a los hijos, más allá del dolor y de todo lo humanamente entendible. Dedicar este trabajo, por supuesto, a mi madre. No podía ser de otra manera, no podía ser de otro modo. A mi madre, porque es mi reserva de amor más puro, porque es a quien debo todo cuanto soy, porque en su momento plantó en mí la semilla que representa el afán por el conocimiento, el afán por el crecimiento personal, por el crecimiento profesional, por el ejemplo perenne que me ha dado de una determinación de acero. A ustedes muchísimas gracias por venir a acompañarme. Buenas tardes. Un fuerte aplauso para el magistrado Edinson Alarcón Polanco, autor del libro. Para cerrar esta actividad, damos paso a la videoconferencia magistral Importancia de la Ley sobre Derecho Internacional Privado de la República Dominicana, a cargo del doctor Carlos Fernández Rosas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid.
Es un gran honor para mí esta invitación que me hace la Escuela Nacional de la Judicatura, perteneciente al Poder Judicial de la República Dominicana, para hablar de dos cuestiones para mí muy importantes. En primer lugar, la Ley Dominicana de Derecho Internacional Privado del año 2014, y de otro lado, de la obra fundamental del magistrado Edinson Alarcón sobre los comentarios a esta ley tan importante. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes en este acto. Los saludo muy cordialmente desde esta España pandémica y absolutamente controlada y parcelada. Espero que ustedes estén en mejor situación. Y paso a señalar que esta iniciativa de la ley del año 2014 fue una iniciativa feliz. Un país, cuando se incorpora a un modelo económico, como fue el caso de la República Dominicana, en la época del presidente Leonel Fernández, pues necesitaba una ley de derecho internacional privado. Es decir, un país que tiene un volumen de emigrantes muy fuerte, que tiene una baza importante con el turismo, que tiene al lado un país que tiene pues una serie de problemas y que tiene una fuerte tendencia a la inmigración. Es decir, son factores. Parte, un cuarto, sería la tendencia a la industrialización de la economía a base de la inversión extranjera. Un país como la República Dominicana, que tiene estos problemas, obviamente no podía permanecer con unas normas que se heredaban del Código Civil francés de 1804, más de 100 años. Y claro, podemos decir que la herencia francesa, sí, decir que es muy respetable. Lo mismo, pues tengo herencia francesa. Por parte de madre, pues todos somos franceses. Entonces, pues, un gran cariño a esta nación. Pero ya en Francia no hay estas normas, porque en la Unión Europea ya estas competencias en materia de derecho internacional privado se han trasladado a la Unión, de manera que ya no cabe hablar de derecho internacional privado alemán, ni de derecho internacional privado francés, ni italiano, ni rumano, ni polaco, ni español, ni portugués, porque son normas que en un porcentaje muy alto, más del 80%, responden a la competencia de la Unión Europea. La interpretación de estas normas viene a cargo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, las normas que tenemos en Europa son para Europa, con unos problemas específicos, además distinguiendo lo que son las relaciones en el interior de nuestros países, que formamos parte de la Unión Europea, y unas relaciones al exterior. Sin embargo, en América Latina esto no acontece, y durante una etapa, pues muy pocos países contaban con una ley de derecho internacional privado. Caso de Venezuela, la Venezuela de finales del siglo XX, a través de la obra de la profesora Tatiana de Maelkel, pero prácticamente no había leyes de derecho internacional privado en toda América Latina. Las leyes estaban dispersas en distintos cuerpos legales, lo que acontecía también con la ley, con la situación de la República Dominicana. Entonces, pues como les he señalado, había intereses, y estos intereses no solo eran de la República Dominicana, sino eran de todos los países prácticamente dominicanos. Quiere decir que la República Dominicana fue la pionera con el modelo dominicano más profesoral, muy interesante, pero más profesoral que otras cosas. Y entonces la ley dominicana es una ley práctica, es una ley que se hizo precisamente para responder a estas cuestiones. No es una ley de profesores. La muestra de ello fue que la comisión redactora
pues estaba integrada por abogados en ejercicio, por magistrados, por el propio magistrado Edison Alarcón, es decir, por un elenco de empresarios, por un elenco de personas que, digamos, tenían interés en una legislación de ese tipo y una ley que fue socializada, en el sentido de que se dio un amplio margen de audiencia. Y bueno, pues la ley, una cosa fue el proyecto que hizo esta comisión y otra cosa es la ley que salió del Parlamento Dominicano, donde se hicieron importantes mejoras, y es una ley que está ahí. Es una ley, obviamente, que rompía con una tradición y que, bueno, pues ha dado lugar a una jurisprudencia muy rica, muy interesante, con algunos problemas, como el famoso problema del divorcio al vapor y todas estas cosas que daban a la República Dominicana pues unas notas curiosas. Pero lo que me importa más es que la ley dominicana fue pionera. Porque fíjense ustedes que paralelamente a la ley dominicana se produjo en el ámbito de una entidad llamada OADAC, Organización por la Armonización de Droits des Affaires de Caraïbes, pues una ley modelo en la cual participamos algunos de los que tuvimos la ocasión de estar en el marco de la ley modelo, de la ley dominicana. La ley dominicana es anterior a la ley modelo. Ustedes la comparan, verán que la ley modelo tiene mucho, más del 90% de la ley dominicana. Y de alguna manera, pues en América hubo el truquito de seguir con esta codificación. Paralelamente, Panamá hizo su código de derecho internacional privado. Paralelamente, Argentina pues incorporó al Código Civil un libro especial de derecho internacional privado que no tiene el carácter tan completo como la ley dominicana, porque le falta uno de los pilares que ella tiene, que es el pilar del reconocimiento y ejecución de sentencias. Posteriormente fue Uruguay. En estos momentos, y ustedes lo pueden comprobar si entran en Internet y ven ustedes el texto, el anteproyecto chileno pues tiene, y además lo reconoce el propio preámbulo, tiene una importante impronta de la ley dominicana. Y también, pues, tiene un país, digamos, importante, que es, todos los países son importantes, pero desde el punto de vista de población, que es México, pues México tiene muy avanzado también un código de derecho. México tiene una situación específica, esto es lo que ha demorado su ley, porque tiene una estructura federal, y esta estructura federal hace que la ley de derecho internacional tenga que ser un código uniforme, un código modelo, que los estados luego la sigan, pero que está muy avanzado también. Es decir, que la República Dominicana fue pionera. Además, la República Dominicana pues, no se limitó a copiar textos que habían emanado de la Unión Europea, como se hace hoy día en muchas legislaciones, no quiero señalar ninguna, sino que hay que señalar también que en América Latina ha habido un proceso de codificación internacional a través de los famosos tratados de la Comisión Interamericana de Derecho Internacional Privado. Y entonces, pues, algunos de ellos, tratados en el seno de la comunidad panamericana, pues sí fueron utilizados por el legislador dominicano, también en lo que digamos, es novedoso y bueno, ha recogido parte de las realizaciones que se hacen en la Unión Europea, teniendo en cuenta, es muy importante, que el derecho internacional privado de cada país es necesariamente distinto. Pero no es lo mismo un país que no tiene emigrantes que un país que tiene emigrantes, un país que no tiene inversión extranjera, un país que no tiene turismo. Es decir, que cada país tiene sus intereses y obviamente pues las normas no son iguales. No tienen por qué ser iguales. Ni es bueno, ni tienen por qué ser, porque todas las leyes responden a intereses estatales. El derecho internacional privado es derecho del Estado, es derecho interno. A pesar de que se llame derecho internacional, es derecho interno.
Por eso un jurista uruguayo, pues con buen criterio, lo llamaba derecho privado internacional. Es un término más correcto. Lo importante es regular las relaciones privadas desde la perspectiva de cada Estado y en su vertiente internacional, en el sentido de que la relación jurídica, en el contrato, en la relación matrimonial, en la relación paterno-filial, en la relación sucesoria o en la relación contractual, exista un elemento estable. Esto es muy importante. Y la ley dominicana, pues, se estructura en cuatro apartados. Tiene un título primero, general, y luego, pues, regula tres cuestiones esenciales. La primera de ellas es la determinación de la competencia de los tribunales dominicanos, es decir, hasta qué punto llega la jurisdicción de los tribunales dominicanos, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones pues, el asunto no tiene la suficiente conexión con el Estado dominicano y, por tanto, pues no deben entender los tribunales dominicanos, y otras cosas, por una razón de eficiencia procesal. La sentencia no podría ejecutarse, no podría ejecutarse en el extranjero. Estaría la idea, o no tendría, digamos, eficacia. Por otra parte, pues, entonces, estas normas de competencia judicial internacional, distribuidas en lo que se llaman fueros de competencia exclusiva, es decir, las materias que solo pueden entender los tribunales dominicanos, entre ellos una materia muy sensible, es la nacionalidad, los bienes inmuebles situados en la República Dominicana, es decir, cualquier pleito sobre un inmueble, ustedes la cantidad de propiedades extranjeras sobre bienes inmuebles, es competencia exclusiva de los tribunales dominicanos. Y luego pues hay competencias en materia de familia, donde pues en unos casos son competentes los tribunales dominicanos y en otros no, en función de la vinculación del supuesto con la República Dominicana. Y estas reglas, pues la verdad es que están bien estructuradas, lo que se llaman los foros exclusivos, los foros generales, aquellos que, digamos, dan, es decir, el hecho de que el demandado tenga el domicilio en la República Dominicana, pues da competencia a los tribunales dominicanos. Y luego están las competencias concurrentes, es decir, la posibilidad de que en unos casos se entiendan los tribunales dominicanos, pero que también, si la demanda se presenta en otro país, puedan entender los jueces de otro país. Esta es una idea que no se cuenta los millones de dominicanos que están en Estados Unidos, en otros países, y bueno, pues lógicamente hay que ayudarles, es decir, que buscarle el foro más adecuado, el foro más conveniente para, digamos, la satisfacción. El tercer bloque, que es el bloque más extenso, regula la determinación del derecho aplicable, cuál es el ámbito de actuación de la ley dominicana, en qué casos se aplica la ley dominicana, en qué casos no. Aquí, pues, una de las aportaciones de la ley es la vinculación de la noción de domicilio y residencia habitual. Y en ese sentido, pues, la ley tiene dos tipos de normas en cuanto a la ley aplicable. Unas normas reguladoras, es decir, que regula la situación, qué ley se aplica al divorcio, qué ley se aplica a la sucesión, qué ley se aplica a la responsabilidad civil. Y luego unas normas de aplicación, que son las normas clásicas que se estudiaban en las universidades tradicionales, que están orientadas al juez para auxiliar a la hora de aplicar una norma reguladora, es decir, el orden público, una ley extranjera que va en contra del orden público dominicano, con innovaciones importantes como pues, el reenvío, que es una institución hecha por abogados, es decir, un momento para resolver un problema concreto en Francia y que, bueno, ya no tiene sentido según las modernas legislaciones. Y luego, un tema que es muy importante es el tema de la aplicación del derecho extranjero por parte de los jueces dominicanos. Y por último, la ley dominicana pues, presta atención al tercer sector del derecho internacional privado,
es el sector del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Es decir, el hecho de que se dicte una sentencia en otro país, siempre que no invada competencias exclusivas de la jurisdicción dominicana, se podrá ejecutar en la República Dominicana. Y por tanto, pues el juez dominicano pues tiene, digamos, unos mecanismos para proceder a esta ejecución. Esta ley, ya digo que tuvo una trascendencia, movió, si fue la pionera, una ley que ha conmocionado todo el panorama codificador de América Latina, pues necesita comentaristas, porque el derecho internacional privado es una materia compleja. Y por eso, pues, paso a la segunda parte de mi intervención, el libro de Edinson Alarcón. Edinson Alarcón, la verdad es que es un gran profesor, es un estudioso, una persona muy seria, cualquiera que lo conozca, pues ven que es una persona muy seria, pero con, digamos, muy vinculada a la realidad, y un patriota, además un patriota. Y digamos que quiere a su país, y que quiere buenas leyes y que quiere que estas leyes se apliquen a los nacionales de este país. Es una nota que me ha siempre impresionado de Edinson Alarcón, porque en definitiva, pues lo que hace en su obra primero es acabar con determinados tópicos. Tengan ustedes en cuenta que en muchos países, piensen ustedes en México, el derecho internacional privado descansa fundamentalmente en tratados internacionales, cosa que no acontece en la República Dominicana, es decir, que hay pues bueno, es decir, no llega a 20 tratados estrictamente de derecho internacional privado, algunos procedentes de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, otros procedentes de la Comisión Interamericana de Derecho Internacional Privado, algunos emanados de Naciones Unidas. No llega a 20, son tratados importantes. Precisamente lo que hace él en el libro, aunque la ley le da primacía, obviamente, de otra manera la ley da primacía a los tratados internacionales, pero él en su libro pues busca esta relación entre tratados y derecho interno. Él cuida mucho, a partir de la ley, las denominadas relaciones estructurales que se dan entre los sectores que antes a los cuales me referí, los sectores que conforman el derecho internacional privado, relaciones entre competencia judicial, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de sentencias. Y en ese sentido, pues, él se une a la doctrina más avanzada, doctrina que puso en marcha mi maestro, el profesor González Campos, digamos, el sistema de vinculación entre el domicilio y la residencia habitual, es una cuestión que plantea numerosos problemas. La verdad es que las páginas que dedica en sus comentarios al tema de la aplicación del derecho extranjero, es decir, el tema en el cual la República Dominicana es innovadora, en el sentido de permitir al juez unas amplias facultades, es decir, antiguamente en otras legislaciones estaban delimitadas en el sentido de que el principio iura non curia no se extendía al derecho extranjero. Su tratamiento de los problemas generales, la verdad es que es magistral, porque él habla por qué se excluyó el reenvío. Como magistrado, pues nadie mejor que él para explicar el mecanismo de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Es decir, que el libro de Edinson Alarcón no solamente es un comentario sistemático de una ley, a cual conoce porque participó en su elaboración, y por muy meritorio que sean los comentarios, no es una mera glosa que a veces se enriquece con aportaciones de derecho comparado,
sino que sus comentarios son un auténtico tratado teórico de reflexión profunda del derecho internacional privado. Concluyo mi intervención. Me han dicho que hable 20 minutos. Soy disciplinado en esta materia. Podría estar hablando pues mucho más, porque los temas que se me han encomendado son temas verdaderamente importantes, muy gratos. La verdad es que mi experiencia como relator, observando y digamos cómo se desarrollaba la ley, cómo se socializaba la ley, fue una experiencia para mí una de las más gratificantes de mi vida. Y también pues lo que me enorgullece profundamente es que en todos los países, en todas las revistas científicas del mundo, todos los manuales, pues la ley dominicana está presente. Y yo les pido a ustedes que están en la magistratura que no se dejen llevar por determinadas posiciones nacionalistas, que hoy ya no tiene sentido. Hoy día vivimos en una sociedad globalizada y uno de los instrumentos de la sociedad globalizada es precisamente el derecho internacional privado, moderno, adaptado y soluciones que dan, insisto, por de los dominicanos y de los extranjeros que residen en la República Dominicana, es lo que nos interesa. La ley de derecho internacional privado se vincula mucho. Otra ley muy importante, todo este paquete que se hizo de Leonel Fernández, la ley de arbitraje, que también pues, está dando lugar a una... Pero esta sería otra historia que la dejamos para otro momento. Felicidades, aprovechen mucho este curso, despido de ustedes con toda gratitud, poniéndome a su disposición. Muchísimas gracias al doctor José Carlos Fernández Rosas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid. Señoras y señores, de esta forma finalizamos la presentación del libro Comentarios a la Ley sobre Derecho Internacional Privado de la República Dominicana. Les agradecemos su presencia y esperamos que haya sido de agrado de todas y todas. Aprovechamos para invitarles a un brindis y que tengan todos muy buena tarde.